¿Qué tal, amigos? Denon DJ Prime Go Plus. ¿Merece la pena? Quédate que te la enseño. Bueno, pues aquí lo tenemos, como veis, es un controlador muy sencillo, con unas medidas súper ajustadas. La verdad que cabe en cualquier cabina, en cualquier sitio. Sí que es cierto que algunos controles, algunas perillas, puede dar la sensación de que sea un poco como de juguete, ¿no? Pero la verdad es que el tacto tanto de los knobs como de los potenciómetros, de los jogs, la verdad que se ve muy bien, se dejan trabajar muy bien, aunque no podamos utilizarlos para, por ejemplo, hacer scratch. No es un controlador que recomendaría si te dedicas a hacer scratch. Pero bueno, tiene unos jogs pequeñitos, pero que cumplen su función, y la verdad que en algún momento dado nos da mucha versatilidad y mucho juego. Pero bueno, vamos a ir por partes. Os quiero enseñar, como veis, está todo distribuido de manera igual, tanto un deck como otro, no tiene mucha complicación. Toda la parte del mezclador está justificada debajo de la pantalla, una pantalla de 7 pulgadas con la que se puede trabajar bastante bien. La verdad, nos da toda la información que necesitamos a la hora de trabajar, a la hora de mezclar nuestras pistas, y la verdad que no he hecho en falta gran cosa. Pero bueno, lo dicho, vamos por partes. Por la parte superior izquierda tenemos el módulo de efectos. Este módulo de aquí es el de efectos, con el que tenemos la activación del efecto, la selección, el parámetro que queremos manejar y la cantidad de efecto que queremos meter en la señal, y si lo asignamos al deck 1 o al deck 2. Hasta ahí todo bastante sencillo. En la parte justo de abajo, en la izquierda, tenemos la sección del ecualizador y la ganancia del canal. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a tenerlo en la vertical del fade, ¿no? Para trabajar con ello en el mezclador. Al principio es un poco raro, sí que es cierto que se hace raro al principio, pero te acostumbras enseguida. No tardas en acostumbrarte. En cuanto ya asumes que el control de la ecualización la tenemos tanto aquí como aquí, ¿vale? Todos estos dos módulos son de ecualización, tanto del deck 1 como del deck 2. Y en la parte superior derecha, al igual que en la izquierda, como hemos comentado, teníamos la sección de efectos, y aquí lo que manejamos son las entradas de micrófono, el micro 1, micro 2, con su activación, y pulsando la tecla Shift podemos activar la función talk-over, ¿vale? Con la que cuando nosotros hablemos por el micrófono, la música se atenuará. Tenemos la salida de booth o monitores y la salida principal. La parte de arriba, como veis, es bastante sencilla. Los dos controles de máster, por así decirlo, los micrófonos y los ecualizadores. Y aquí tenemos la sección de efectos. Pasando a la zona del deck, lo que tenemos simplemente es un botón de cue y play y pausa, botones de pitch bend para el pitch, que sí que es cierto, es un pitch de 5 centímetros, es muy cortito, pero la verdad que yo lo he estado trabajando. Por defecto lo tengo en un rango de 10%, y la verdad que lo puedo trabajar bastante bien. Y en el caso de que no queramos trabajarlo en modo vinilo, este botón es para activar el modo vinilo, y si no, si lo tenemos desactivado, podemos trabajar en modo CDJ, que se trabaja también muy bien. Luego, igual, si queremos tanto avanzar como frenar, con los botones pitch bend nos podemos ayudar bastante bien. Y la verdad que no se trabaja, es muy sencillo de trabajar el ajuste del pitch, y, y vamos, no tiene mayor misterio, como prácticamente en muchos controladores de este tipo o de esta gama. Luego tenemos la sección del loop o del jump, el beat jump, que sirve tanto para encender el loop
Con esto vamos aumentándolo, la perilla, si la giramos hacia la derecha aumentamos el rango del loop y si la giramos hacia la izquierda lo acortamos. Cuando lo pulsamos la tecla Shift, lo que utilizamos es el beat jump. ¿Veis cómo se desplaza más rápido? Según los bits donde lo tengamos ajustado. En este caso, por ejemplo, lo tenemos en 8 bits, ¿vale? Sin embargo, a 4, 3, 32, con esto nos desplazaríamos con pases completos y ahí tendríamos la perilla, la estamos utilizando, nos sirve para trabajar tanto la zona del loop como el beat jump. En la zona de los pads, sí que es cierto que en otros controladores tenemos 8 pads, pero aquí lo podemos trabajar con la tecla de capa. Si nosotros nos metemos en Bank, cuando está parpadeando vamos a poder utilizarlo como si fuese una segunda capa, ¿vale? Es un poco lioso, la verdad que al final con este tipo de controlador lo mejor es acostumbrarte a trabajar con una capa, ya tener unos ajustes que te vengan bien para trabajar y no complicarte mucho, porque cuando estás en sesión yo sí que he intentado tirar de la segunda capa, pero a mí o yo no sé hacerlo, todavía no tengo la suficiente soltura con ella, pero se me hace un poco más costoso, más tedioso a la hora de trabajarla. Pero bueno, lo dicho, aquí tenemos lógicamente los hot cues, podemos señalar los hot cues y con la tecla Shift los podemos anular. Los loop, si ya queremos dejar un loop preajustado, con los loop los vamos a efectuar más largos, más cortos, y con lo que hemos comentado con la segunda capa nos va a pasar a la segunda línea de pads. Aquí en la pantalla nos muestra un indicador de lo que estamos trabajando en ese momento. Pero bueno, y con el roll, pues lo mismo. Nos está indicando, depende de la capa con la que trabajemos, la superior o la inferior, nos va a hacer el efecto roll. Y poco más. La verdad que el ajuste básico, las funciones básicas de este deck, bueno, no os he mencionado la tecla Sync para trabajar con el sync, y con la tecla Shift lo mismo, nos indica que podemos trabajar la sincronización de tono, con lo cual esta tecla nos sirve para los dos, tanto para sincronizar el tono como para sincronizar el tempo. Y poco más. La tecla Vinyl, que no lo he comentado, con el modo Shift nos hace la función de sleep, que quiere decir que nosotros podemos hacer un scratch, podemos hacer un efecto, cualquier efecto que hagamos con el jog. Cuando nosotros dejemos de hacerlo, el track va a continuar donde debería de seguir. Cualquier variación que hagamos nosotros va a continuar donde debe de seguir el track, sin que se note. El otro deck es exactamente lo mismo, lo que hemos comentado, uno para el deck 1, otro para el deck 2. La función de mezclador, la sección del mezclador, mejor dicho, es muy básica. Tenemos el volumen de los dos canales, un crossfade que se deja trabajar bastante bien, pero se nota que su tacto no es tan profesional. Por eso lo que comentaba antes, si te dedicas a hacer scratch, a hacer DJ modo battle, no te va... A ver, sí, te cumple la función perfectamente, pero tú vas a notar que no es como otros mezcladores que están más especializados. Lo mismo con la tecla View. Vamos a cambiar la sección en biblioteca o en el deck, donde estamos trabajando, lo que se está reproduciendo, el reproductor. Desde la tecla Shift vamos a poder visualizar un menú que nos va a permitir cambiar la vista de la pantalla. ¿Veis? Estos son 3 configuraciones que tengo. Normalmente utilizo esta, pero tú en el menú, que ahora lo veremos, lo vas a poder configurar. ¿Qué quieres que te muestre? ¿Qué quieres que no? Y tienes distintos modos de trabajo. Depende de cómo te encuentres más cómodo. La parte de los cues para enviar el sonido a auriculares. La perilla de Suite FX, ¿qué quiere decir? Cuando estamos trabajando en el modo A, vamos a trabajar en modo filtro. Por defecto va a hacer un modo filtro. Y si estamos trabajando en modo B, nos va a trabajar un efecto que nosotros seleccionemos directamente. Vamos a poder tener las dos opciones para trabajar esta perilla. Después, en la zona del navegador,
Si pulsamos, por ejemplo, tanto una tecla como otra, la de back como la de forward, vamos a poder acceder a la biblioteca. Si seguimos hacia atrás, nos va a llevar hacia las carpetas y subcarpetas o playlists, dependiendo de lo que tengamos. Y esto con estas vamos a avanzar o retroceder a las carpetas o a las playlists que tengamos. Y estos dos botones de carga son los que nos van a cargar la canción. Una vez la seleccionemos, nos la va a cargar en un deck o en otro. Por lo demás, la zona del navegador también es muy sencilla, no tiene mucha complicación, y vamos a pasar a la zona del menú. Como veis, la pantalla táctil se deja trabajar muy bien. Nosotros podemos seleccionar la longitud que queremos de la onda que nos muestra. Podemos acceder a los menús tanto de biblioteca como de reproducción. En el modo biblioteca nos muestra las fuentes que tenemos, tanto si queremos una búsqueda de los archivos directamente que tenemos en el pendrive o en la tarjeta SD. Y después, pues, playlists que podemos preparar, podemos acceder a los servicios de streaming, todo desde aquí. Por ejemplo, si yo le doy aquí, le doy en búsqueda, yo puedo seleccionar, ahora mismo tenemos la tarjeta SD, que es donde yo tengo la música, pero por ejemplo tengo activado el servicio en streaming de Amazon Music. Yo entraría en Amazon Music y desde ahí podría conectarme a internet y buscar cualquier archivo que a veces te piden, canciones que no tengas. La verdad que recomiendo que podáis apoyaros en algún servicio de streaming, porque a la hora de pinchar en sitios donde vas a pinchar a la gente, que tienes que poner de cualquier tipo de música, quieras que no, esto te salva muchas veces de no tener que tener toda tu biblioteca actualizada al día, al minuto, porque a veces es casi imposible, por falta de tiempo no podemos prepararla. Pero bueno, el tener el servicio de streaming, la verdad que a mí me ha salvado más de 2 veces. Con esta tecla vamos a acceder a un panel táctil de efecto, que la verdad que es bastante divertido de trabajar. Aquí, si os fijáis, nos muestra el punto rojo porque nos dice que está trabajando sobre el deck 1. El deck 2, que lo tengo configurado en color azul por defecto, ahora muestra un puntito azul. O podemos trabajar sobre el máster, sobre la señal del máster, que da igual lo que tengamos. Aquí nos está diciendo el nivel de efecto, o sea, perdón, el efecto que tenemos seleccionado y el parámetro que podemos manejar a la hora de trabajarlo. Luego, dependiendo de la duración y de la cantidad de efecto, dependiendo de dónde nos encontremos con el dedo, nos va a poder trabajar ese efecto con estos parámetros. Luego, dentro de aquí podemos seleccionar cualquier tipo de efecto y podemos manejarlo un poquito. La verdad que es bastante divertido de utilizar y no se hace pesado. Esta es la tecla de activar la cuantización. Con esta tecla activaremos la cuantización, que podemos tener ajustada en el menú, y vamos a acceder a dicho menú, que podemos tirar de esta pestañita hacia abajo y se nos despliega un menú. Aquí tenemos unos controles básicos con el que vamos a poder configurar tanto nuestro centro de control como nuestras capas, nuestro perfil y unos ajustes más avanzados. Por ejemplo, con esta tecla, vale, con esta tecla vamos a seleccionar el fader echo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener sonando el track, sin embargo, cuando lo bajamos, deja un eco, va a dejar el efecto de eco sonando y vamos a poder subir, vamos a poder introducir el siguiente track de una manera, nos ayuda a hacer una transición bastante fácil. La verdad que cada vez lo veo más a la hora de hacer una mezcla o hacer una transición. Cada vez más DJs utilizan este efecto de fader echo para meter temas que a lo mejor llevan un tempo completamente distinto. Te ayuda a hacer una transición relativamente suave y la verdad que es muy útil, la verdad que es bastante útil, se puede trabajar. No es muy técnico, es un salvoconducto, pero bueno, cumple su función, la verdad.
Esta es la tecla de cuantización, la cual nos va a permitir, según tengamos regulado si lo tenemos a un medio, si lo tenemos a uno, cuando trabajamos sobre todo con los hot cues, cuando queremos saltar de un lado a otro del track, nos va a ayudar a que esa pulsación entre más a tempo, dependiendo también nosotros de cuándo lo pulsemos, pero nos va a ayudar a colocar ese beat cuando nosotros lo pulsamos para que esté lo más ajustado posible al tempo que ya tenemos seleccionado en la sesión. Para acceder al menú más extenso, bueno, aquí nos está indicando que tenemos conexión Bluetooth, tenemos conexión Wi-Fi, la hora, el nivel de batería, que según el fabricante nos da hasta 4 horas de batería, pero bueno, nunca la he tenido trabajando con batería, pero tiene la ventaja de que si en un momento dado se va la luz, no tienes que volver a reiniciar, no tienes que volver a cargar todo, se queda como está. Incluso puedes trabajar de forma inalámbrica con altavoces Bluetooth de batería, tú puedes tenerla trabajando, tú también con el controlador en modo batería, y no necesitas, ya dependes un poquito de la batería del altavoz, pero según el fabricante nos da hasta 4 horas de autonomía, que no está nada mal, la verdad. Lo dicho, de aquí accedemos a los ajustes, que podemos acceder tanto desde este simbolito como tirando hacia abajo de esta pestaña. Tenemos lo mismo, la tecla cuantización, que se ve que me la ha dejado pulsada, la puedo también desactivar de aquí. El modo continue significa cuando tú estás poniendo temas de una lista o de una carpeta, lo que va a hacer la tecla continue va a poner directamente, va a reproducir el siguiente track de forma automática. Si no lo tenemos pulsado, la canción cuando termina y punto. Teniéndolo puesto, lo que va a hacer es coger la siguiente canción de esa carpeta o de esa playlist. Después tenemos el tiempo de stop. Cuando nosotros paramos, podemos hacerle un efecto vinilo, le damos una velocidad de corte. Esta tecla la utilizamos para editar el grid. Si algún tema no nos lo ha analizado correctamente, podemos ajustar nosotros el grid de una manera más precisa. Volviendo al menú, tenemos el X-Fader, podemos activarlo o desactivarlo, el crossfader. De aquí la curva de cruce, el volumen del sampler, que el sampler normalmente se hace cuando estamos en el modo reproducción, pulsando esta tecla, pulsando esta perilla, nos va a acceder al modo sampler. Y de aquí seleccionamos el volumen de Bluetooth, de manera que yo puedo tener un dispositivo Bluetooth conectado al controlador, el controlador me hace de receptor y yo puedo estar disparando canciones o bien desde Spotify o bien desde una tablet, desde donde yo quiero, desde el teléfono, yo puedo estar disparando canciones desde una mesa, desde la distancia. Me hace también de receptor, por lo cual es una herramienta, la verdad que fantástica a la hora de trabajar en eventos, en bodas. Te permite a ti moverte, no tienes que estar constantemente en la cabina, por así decirlo, para poner una canción, para poner canciones del protocolo, de manera que te da una comodidad y una versatilidad, la verdad, muy chula. El fader echo, lo que hemos comentado, cuando bajamos el deck, nos deja un efecto de eco para poder hacer la transición hacia el siguiente track. Lo puedes activar y desactivar también de aquí, aunque en la pantalla del reproductor tenemos el acceso rápido, por así decirlo, ¿vale? Luego tenemos la búsqueda de la carpeta o de la unidad de disco donde nosotros estamos trabajando, bien sea un USB o bien sea una tarjeta SD. Yo me gusta trabajar con tarjeta SD porque me deja libre la entrada de USB, y ahora os explicaré por qué. La conexión Wi-Fi, la conexión Bluetooth, la grabación y el modo Lighting. Lighting nos va a dar acceso a Engine Lighting, que con el programa SoundSwitch puedes analizar tus tracks y él te va a hacer un show de luces, de manera que cuando lo combinas con SoundSwitch
puedes pinchar, puedes estar poniendo canciones y la luz te va a responder al ritmo de la música, con lo que el show va a ser muchísimo más versátil y muchísimo más espectacular. Con este cablecito que viene, esto lo compras aparte y no es más que una interfaz USB y accedemos al conector para la salida de DMX. Por eso me gusta dejar la salida de USB libre para en algún momento dado poder utilizar el programa de luces con SoundSwitch. Seguimos. La zona de control ya lo tenemos más o menos claro. Pasamos a las capas. Tenemos los tres modos de trabajo con el que puedes seleccionar varios parámetros tanto de visualización como de disposición. Entonces normalmente el View 1, View 2 y View 3 son las que hemos cambiado con la tecla View, ¿vale? Propiamente dicha. Entonces tenemos tres modos de trabajo. Si nos interesa trabajar en modo horizontal, en modo vertical, si queremos tener la librería en el centro, como más cómodo nos resulte. Y esto la verdad que nos da mucha versatilidad a la hora de trabajar o dependiendo del género, si nos sentimos más cómodos teniendo la visualización de una manera o de otra, dependiendo del género con el que estemos trabajando, es una herramienta que viene muy, muy, muy bien. En la zona de perfil, pues tenemos los parámetros por defecto, tanto de reproducción, de cues y loops, de pantalla, de seguridad, librería y los colores del deck, que yo en este caso tengo seleccionado. A ver, tú entras y seleccionas el color que quieras, ¿vale? Cuando tú le pulsas aquí te va a desplegar, tú seleccionas el color con el que más cómodo te encuentres. Pero bueno, siguiendo un poco el orden, tenemos las opciones de reproducción, ¿vale? Que nos dice el rango del pitch, el time start, si queremos que vuelva al cue, si queremos que vaya al principio del track, esté como esté, el modo de sync, a ver, varios parámetros que ya nos van a dar unos presets, por así decirlo. Ya vamos a tener configurado nuestro reproductor de la manera que más cómoda nos interese a nosotros a la hora de trabajar, ¿vale? En los cues le seleccionamos por defecto tanto el cue como el beat jump. Podemos seleccionarle un valor de referencia, aunque nosotros después lo podemos variar, pero yo por ejemplo lo tengo seleccionado en 4 bits y así yo después puedo cambiarlo. Si nos encontramos más cómodos trabajando, por ejemplo, con compases completos, podemos dejarlo en 32. Los loop, por ejemplo, a la hora de ajustar, si en algún parón, a la hora de efectuar una mezcla, se me descuadra, pues para mí el de 4 es un buen punto de partida, aunque después lo vaya cambiando. Igual que aquí, que tenemos la cuantización, otros parámetros que nos va indicando si queremos hacer uso de los Smart Loops, a ver, ya esto depende mucho de la personalización de cada uno, de cómo le gusta trabajar, ¿vale? La forma del display, si queremos utilizar más datos a la hora de mostrar los decks, el aviso del track que se acaba, el tipo de sincronía. Aquí en seguridad, por ejemplo, yo tengo seleccionado el de bloqueo del deck que se está reproduciendo y el bloqueo de needle, que significa la búsqueda con el dedo, para que yo, si accidentalmente estoy reproduciendo un track que se está reproduciendo, si yo accidentalmente toco el espectro, que no se me vaya ese punto que estoy tocando. Yo, sin embargo, cuando el deck está parado, si nos vamos aquí, por ejemplo, el needle, yo desde aquí puedo acceder, donde toco, va a ir directamente al sitio donde yo estoy seleccionando. Sin embargo, si lo tengo reproduciéndose, esta tecla, ¿ves? Pone habilitar esta función para que cuando está en playback, que pueda acceder directamente al punto de la canción. Ahora mismo así no me deja, para evitar toques accidentales y cagarla. Propiamente dicho.
La librería igual, aquí te permite utilizar el tamaño de letra, el rango de BPMs, cómo pretendemos organizar un poquito la biblioteca. El deck colors, que ya lo tenemos. Cuando lo tenemos todo, aquí nos tiene información de nuestra sesión, ¿vale? Lo tenemos iniciado como usuario, nos permite hacer un logout y después salvar, o en este caso guardar, toda la información que hemos cambiado. Si no lo guardamos, si nosotros salimos, cuando volvamos a entrar, no nos va a dejar... no nos va a haber guardado todos los cambios que hemos hecho nosotros y tendríamos que empezar otra vez desde el principio, ya que se va a volver a los valores de fábrica, a los valores de defecto. Y aquí en los ajustes, pues sencillamente tenemos los ajustes de Wi-Fi, de Bluetooth, todo lo que es referente a la conectividad, tema de reloj, tema de información que nosotros queremos ver y, por ejemplo, volumen de previsualización, el preview del track para previsualizarlo. Si no queremos, que queremos utilizar la pantalla para tener otro tipo de información, todo eso lo vamos a poder trabajar desde aquí. La verdad que es bastante intuitiva, bastante sencilla, entre comillas, de manejar. Al principio puede ser que líe un poco, que te cueste un poquito de acostumbrarte, pero una vez que has trabajado con ella 4 o 5 veces ya tú te vas viendo que tienes cada vez más soltura. Sobre todo el tema de ecualización a mí me volvió un poco loco al principio y la hora de acceder a la biblioteca, a la visualización, pero bueno, una vez te acostumbras tanto desde la tecla Back que te va a llevar a las bibliotecas como desde la tecla que tenemos en pantalla, desde aquí ves que cambia, está en biblioteca y ahora cambia reproducción a la onda para ver la onda. Y poco más, la verdad que no tiene mucha más historia, es bastante sencilla de utilizar. Para mí tiene la información suficiente. En este caso yo lo tengo configurado de la siguiente manera, que tenemos el nombre del track, la previsualización del track. Aquí tenemos una ayuda para el pitch, nos está indicando cuáles son los parámetros en los que tiene tanto el loop como el beat jump. Aquí tenemos una ayuda que te hace el mismo programa a la hora de igualar las velocidades. Tienes un indicador visual de si debería de ir un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás el track. El rango del pitch que tenemos seleccionado, que yo lo tengo en 10% por defecto, y el rango del pitch que estamos utilizando, ¿vale? Repetimos, como es un pitch muy cortito, a lo mejor puede dar la sensación de que da menos sensación de precisión, pero una vez se trabaja, la verdad que yo lo tengo a 1/10, puedes ajustarlo a que tenga 2/10, pero lo veo un poco tontería al ser un pitch tan pequeñito. Pero bueno, la verdad que, como digo, se deja trabajar bien, una vez lo dejas en el sitio es bastante preciso, la verdad que está muy bien. Luego tenemos la zona de los búmetros, que se me había pasado antes. Tú puedes seleccionar que te esté mostrando la salida del máster o que esta zona de aquí te indique el nivel de salida del deck 1 y esta del deck 2. Yo lo tengo de esta manera porque a mí me ayuda a, cuando estoy trabajando con los decks, a ya igualarlos con el tema de ganancias. Ya me permite igualar un poquito las ganancias para que a la hora de introducir el siguiente track no se nos vaya de volumen. Entonces la verdad que es una herramienta bastante útil. Es muy básica, es muy rudimentaria en el sentido de que parece que veo pocos búmetros, pero bueno, yo me imagino que lo habrán hecho a causa del poco espacio que ocupa el controlador. La verdad es que no había sitio para mucho más, entonces lo han resuelto así. La verdad que fuera de esto, luego ahora os comentaré cosas que a lo mejor podría echar en falta, cosas que podrían ser mejorables, pero en términos generales, la verdad que estoy muy contento. Bueno, y una vez hemos explicado la parte frontal del controlador, vamos a pasar a la parte delantera, que es muy sencilla, la verdad, no tiene mucha historia. Tenemos la salida de auriculares en formato jack y mini jack. El selector de EQE, si lo queremos más hacia el deck o hacia la salida principal. Control de volumen.
y el volumen de la salida auxiliar. La salida auxiliar, no, perdón, la entrada. Una entrada auxiliar con el que vamos a poder conectar un móvil, un reproductor externo, y de aquí vamos a controlar el volumen. Lo dicho, es bastante rudimentario, no tiene ecualización, no tiene... Pero bueno, nos permite tener una fuente externa de sonido. Por la parte trasera tenemos lo siguiente. Por este lado tenemos una abrazadera para el cable, el botón de encendido donde entra la fuente de alimentación, el conector USB, que es lo que suelo dejar libre para trabajar con las luces, un conector USB-B para poder utilizarlo como controlador. Lo podemos conectar a un ordenador, a un software de DJ y utilizarlo como controlador también. Aunque bueno, siendo un todo en uno, la verdad, pero tenemos esa segunda opción. Las entradas de micrófono con un conector combo en jack y XLR, la verdad que es muy útil. La entrada auxiliar en RCA, la salida en jack de booth o monitores, una salida en RCA sin balancear y otra salida que se vea y otra salida XLR, una salida balanceada. Como he comentado también en algún otro vídeo, esto me encanta, ya que un dispositivo tenga una salida balanceada de audio nos da una garantía de trabajar con un sonido potente, digno y limpio. La verdad que es una ventaja. Lógicamente, si después vamos a acceder a un mezclador y queremos trabajar con una señal que no necesitemos, una señal balanceada en ese momento, podemos tirar del RCA. Pero teniendo la salida en XLR, yo siempre salida balanceada, sin dudarlo. Y poco más. La verdad que aquí, como hemos dicho, las dos entradas de micrófono, tanto la 1 como la 2, simplemente tenemos el de activación y el de volumen. No tenemos mayor historia. La entrada 1 sí que nos permite la función tal cover, la 2 no. Pero bueno, yo he trabajado con micrófono y a pesar que eso sí es una cosa que no me gusta, entre comillas, no sé si en posibles actualizaciones del firmware, aunque sea en el menú de la pantalla, nos permitiera una ecualización de los micrófonos, estaría genial, la verdad, para poder atenuar un poquito de graves, un poquito de agudos, para prevenir algún acople. Pero yo he trabajado con micrófonos dentro de la sesión y la verdad que suena muy bien, suena muy limpio, no se me acopla, si no me paso de volumen, claro. Y además tiene un indicador que te está diciendo si está en verde, si está en amarillo, si está en rojo, si está saturando la señal o si la señal está trabajando a un nivel correcto, lo cual es una ayuda visual muy básica, pero también importante, ayuda bastante. Así que esto sí que para mí es un tema que se podría mejorar porque no te permite ecualizar el micrófono, no te permite trabajar con un instrumento, pero bueno, al final es a lo que volvemos. Es un aparato tan compacto que es que mira mis manos, lo que ocupan. Yo es que tampoco tengo unas manos muy grandes, pero es que está genial. La verdad es que lo puedes poner en cualquier sitio y te permite todas las funciones que casi te puedes imaginar. Entonces no necesitas, yo sinceramente para lo que yo hago o lo que yo me dedico, me sobra. La verdad que me cumple la función con creces. Y nada, más que nada, básicamente, estas es las funciones que trae este controlador. Otra cosa que sí que me hubiese gustado, que yo sí que he echado en falta, cuando estás trabajando al aire libre o con luz solar, la pantalla cuesta un poquito de ver, tienes que inclinarte un poco hacia ella para verlo de una manera más frontal, para poder apreciar, aunque tiene un modo día. La puedes seleccionar en modo día en las configuraciones, pero sí que es cierto que una inclinación de la pantalla un poquito hacia atrás, como sus hermanas mayores, la verdad que hubiera estado genial. Pero bueno, la verdad que es un aparato que no se le puede pedir mucho más. Me encanta, la verdad es que he trabajado con ella y me encanta, y de hecho sigo trabajando con ella y voy a seguir haciéndolo durante bastante tiempo, porque la verdad que su portabilidad, su versatilidad y todo lo que ofrece para el tamaño que tiene,
sinceramente, la verdad que estoy encantado. Habrán otros dispositivos mejores, habrán peores, pero bueno, la verdad que mi experiencia con este controlador ha sido una verdadera pasada. Bueno, y hasta aquí mis impresiones sobre este cacharrete, que la verdad que me ha impresionado muy para bien. La verdad que estoy muy contento con él. Y sobre todo eso, cosas que a lo mejor se podrían mejorar, pues como todo. El tamaño de los jog, el tamaño del pitch, pero alguna distribución. Me hubiese gustado mucho de haber tenido unos búmetros de salida de máster y los búmetros independientes de canal. Pero bueno, hay que entender que dado su reducido tamaño, la distribución me imagino que habrá supuesto un quebradero de cabeza a la hora de diseñarlo. La inclinación de la pantalla hubiera estado bien, no sé por qué no la han inclinado un poquito, a lo mejor por temas de espacio o de diseño, pero hubiera estado muy bien. Pero bueno, aún así no es ningún impedimento a la hora de trabajar con él. Lo que sí que a lo mejor la construcción, aunque se ve muy robusta, la verdad que la caja es de aluminio, se ve una construcción muy robusta, pero lógicamente los botones a lo mejor no son como otros controladores de gama muy alta, ¿no? Lo que pasa es que lo que digo en otros vídeos también, si somos consecuentes con lo que tenemos entre manos, creo que podemos trabajarlo durante mucho tiempo y nos puede aguantar mucha batalla. Pero sí que tenemos que ser conscientes de que debemos cuidar el material con el que trabajamos. De hecho, sus prestaciones arreglo a su precio me parece súper bien, la verdad. Este controlador está en torno, por ejemplo en España, está en torno a los 1.000 euros. Dependiendo de la web donde lo compres o de la tienda, puede variar un poquito arriba, un poquito abajo. Su relación calidad-precio para mí está súper bien, en un todo en uno, no necesitas portátil, lo puedes tener todo organizado en una tarjeta SD o bien en un pendrive. Además lo puedes utilizar como controlador, lo puedes conectar a cualquier software de DJ prácticamente, aunque creo que está pensado para algún software en específico también, además de Engine. Creo que ya hay mapeos para prácticamente cualquier software. Y luego además, pues eso, la salida balanceada, un aspecto que me encanta en cualquier controlador, en cualquier dispositivo, es una ventaja. Lógicamente hay controladores más caros, más atractivos, entre comillas, pero sin embargo tienen una señal que no es balanceada a la salida, tienen una salida de señal en RCA. Entonces y con un precio incluso similar al que nos ofrece este controlador. Así que nada, si habéis visto algún vídeo mío más, ya sabéis que me encanta el tema de la salida balanceada y el tema de la conectividad. El canal auxiliar, pues lo mismo, tiene solo el cable de entrada y un volumen. No puedes ecualizar, no puedes hacer ningún ajuste extra, pero bueno, aún así, para el espacio que ocupa, ya bastante trabajo me imagino que tuvo que llevar su diseño. ¿Merece la pena cambiarla si ya dispones de la Prime Go? Yo creo que no. La verdad que no. Una cosa es que tengas el gusto de tenerla. Yo, como era mi primer controlador de este tipo, decidí adquirir la Prime Go Plus. Pero, sin embargo, si ya dispones de la Prime Go, yo creo que no merece la pena cambiar a esta si la otra te está funcionando bien. Lo único que esta, pues, han hecho alguna actualización en el software y te dan acceso a algún canal más de streaming, pero yo me imagino que los modelos anteriores se deberían de ir equiparando con actualizaciones posteriores del firmware y al final no deberías de tener problema. De hecho, he visto gente que tiene hasta trabaja con 2 dispositivos de estos porque están también encantados. Me imagino que habrá gente que le guste más, que le guste menos, pero la verdad que yo lo recomendaría. Es un aparato muy versátil, muy transportable. La verdad que en definitiva a mí me ha gustado mucho. Voy a seguir trabajándolo un tiempo. Espero no hacer dentro de un tiempo un vídeo de decir, mira, la tengo un año y ya no me funciona. Que también lo diré si se me estropea
o si muestra signos de fragilidad o de flaqueza, pero la verdad que el software también es muy estable. No he tenido problemas, incluso a la hora de trabajar con servicios de streaming, sí que tarda unos segundos, ¿no? Al cargar la canción porque la descarga de internet, pero la verdad que no se me ha colgado, no me ha hecho cosas raras, el espacio de trabajo ha sido siempre muy fluido y la verdad que no puedo tener quejas a la hora de trabajar con este controlador. Espero haber despejado alguna duda, si la teníais, y nada, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado y que, como siempre, os sirva de ayuda mi contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!